Dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero yo prefiero decir que el tiempo es el mayor maestro de ceremonias de la vida. Le encanta preparar escenarios donde quien ríe el último no siempre ríe mejor. Miraba las manos de Ricardo, manos que antaño sostuve con esperanza y que después me empujaron al abismo, y veía cuánto envejece por dentro a una persona el peso de la maldad. Él estaba allí, amargado, intentando herirme con la única arma que le quedaba en su memoria: el prejuicio. Cuando se burló de la vida de mi hijo, preguntando si Mateo había muerto, cerré los ojos por un segundo. Recordé la lluvia, el frío y la puerta cerrándose en mi cara hacía 2 décadas. Ricardo creía que me había dejado en la miseria, pero solo me había liberado. Él no sabía que, mientras se pudría por dentro, mi hijo especial estaba construyendo un palacio de conocimiento. Lo que él llamó muerte, yo lo llamo renacimiento. Y el escenario para esta revelación no podía ser otro. El hospital donde mi hijo es la ley. Aquel olor a hospital, una mezcla fría de antiséptico con el aroma lejano del café recién hecho en la cafetería de la planta baja, siempre tuvo el poder de transportarme a diferentes momentos de mi vida. Pero aquella mañana de martes, el aire parecía más pesado, cargado de una electricidad estática, que me erizaba los vellos del brazo, bajo la tela ligera de mi vestido de lino. Estaba sentada en la recepción del ala de especialidades, un lugar que exudaba competencia y, seamos honestos, un cierto estatus. Las paredes eran de un tono crema suave, decoradas con cuadros abstractos que intentaban llevar calma a corazones afligidos, y los sillones eran de un cuero mullido que acogía el cuerpo cansado. Yo, sin embargo, no estaba cansada. A mis 60 años, sentía una vitalidad que jamás imaginé tener cuando era más joven. Mi postura era erguida. Mis manos reposaban tranquilas sobre el bolso, y observaba el movimiento con la serenidad de quien ya ha visto lo peor de la vida y ha sobrevivido para contarlo. Fue entonces cuando la puerta automática de cristal se deslizó con un susurro mecánico y él entró. Ricardo, el hombre que durante tantos años fue el villano de mis pesadillas, ahora no era más que una figura patética arrastrándose por el vestíbulo. Llevaba un traje que probablemente costó una fortuna, pero que le quedaba mal a su cuerpo ahora delgado y encorvado, como si la propia arrogancia hubiera consumido su carne, dejando solo la cáscara. Se apoyaba en un bastón de madera oscura, y cada paso parecía exigirle un esfuerzo que intentaba disimular con una expresión de desdén. Nuestras miradas se cruzaron casi al instante, como si el destino hubiera atado un hilo invisible entre nosotros dos hacía 22 años y ahora estuviera tirando de los extremos para el ajuste de cuentas. Se detuvo. Vi el reconocimiento brillar en sus ojos, seguido inmediatamente por aquella sonrisa torcida y cruel que conocía tan bien. Caminó hacia mí, ignorando las sillas vacías, ignorando la distancia social, ignorando la decencia. Se detuvo a pocos centímetros, invadiendo mi espacio con un perfume caro que apenas lograba disimular el olor acre a enfermedad y tabaco rancio que emanaba de sus poros. Carmen, su voz salió rasposa, como una lija vieja sobre madera en bruto. ¿Quién lo diría? Todavía intentando mantener las apariencias de gran dama, ¿no? Pero dime una cosa que siempre me ha dado curiosidad, ya que el destino nos ha puesto en esta ridícula sala de espera. ¿Dónde está ese hijo tuyo deficiente? ¿Se murió por fin? ¿O sigue siendo esa carga que te empeñaste en llevar tú sola y que destruyó mi vida? La pregunta quedó suspendida en el aire, tóxica y densa. Las personas de alrededor que leían sus revistas o miraban sus móviles levantaron la vista, sorprendidas por la brutalidad de aquellas palabras. Pero yo no me moví, no grité, simplemente lo miré con una calma que lo desconcertó. Él esperaba ver a la Carmen de 38 años, llorosa y suplicante. Pero quien estaba allí era la Carmen de 60, blindada por la vida. Dentro de mí, una película comenzó a proyectarse. No la película de mi victoria actual, sino la de cómo habíamos llegado hasta ese punto. La película de un dolor que fue necesario para que yo pudiera estar sentada allí, entera, mientras él se deshacía. Antes de abrir las puertas de mi memoria y contarte cómo este hombre consiguió entrar en mi vida y casi destruir todo lo que tenía, quería pedirte un favorcito de amiga. Sé que muchas de nosotras llevamos cicatrices que nadie ve. Y si estás sintiendo que esta historia de alguna manera conecta con tu alma, si entiendes lo que es tener que ser fuerte cuando el mundo quiere que te derrumbes, déjame tu me gusta aquí. Es un gesto tan simple, pero es como un abrazo que me das a distancia. Cuéntame también en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me imagino a cada una de vosotras en vuestros rincones de España conectadas conmigo por esta narración, y si aún no formas parte de nuestro círculo de conversación, suscríbete al canal. Te prometo que cada palabra dicha aquí es fruto de una vivencia real, de una madre que aprendió que el fondo del pozo puede ser el lugar donde encontramos el impulso para subir. Ahora, ven conmigo.
Vamos a retroceder en el tiempo a una época en la que aún creía que el amor era solo poesía y no una batalla. Para que entiendas la profundidad del agujero en el que Ricardo me arrojó, necesitas conocer a la persona que yo era antes de él. A los 37 años, vivía un momento de plenitud que parecía inquebrantable. Vivía en un pueblo de Andalucía, un lugar donde el tiempo pasaba más despacio y donde la gente todavía se saludaba en la calle por su nombre. No era rica, nunca lo fui, pero tenía mi trabajo, mi casa arreglada con flores frescas cada semana, y, lo más importante, tenía a Javier. Javier no era el hombre más guapo del pueblo, ni el más rico, pero tenía el alma más noble que jamás se cruzó en mi camino. Era ingeniero agrónomo, vivía con las botas sucias de tierra roja y tenía una risa fácil que desarmaba cualquier mal humor. Nos amábamos con esa intensidad madura de quien ya no tiene tiempo para jueguecitos. Nuestros planes eran concretos: casarnos a final de año, comprar un pequeño cortijo y llenar la casa de hijos. Recuerdo vívidamente la última noche que estuvimos juntos. Había una luna llena que iluminaba el porche de mi casa y estábamos sentados en el balancín, meciéndonos suavemente. Él me acariciaba el pelo y hablaba de los nombres que les daríamos a nuestros hijos. Si es niño, tendrá tu fuerza, Carmen. Si es niña, quiero que tenga tu mirada, decía. Tuvimos una discusión tonta aquella noche, cosa de pareja que se quiere demasiado y se preocupa por detalles insignificantes sobre la reforma de la casa. Se fue lanzándome un beso al aire, diciendo que volvería al día siguiente para arreglarlo todo. Pero el día siguiente nunca llegó para nosotros dos. Aquella madrugada, una lluvia torrencial cayó sobre la carretera sinuosa que unía mi casa con la suya. El coche de Javier patinó. «Fue rápido», dijeron los guardias civiles. No sufrió, aseguraron los médicos. Pero yo sufrí. ¡Ay! ¿Cómo sufrí? El luto me golpeó como un tren descarrilado. El dolor físico de la pérdida de un gran amor es algo que no le deseo a nadie. Es como si te faltara el aire, como si el mundo perdiera el color. Pasé semanas en estado de zombie, yendo del dormitorio al salón, sin comer, sin dormir, simplemente existiendo en un vacío de nostalgia. Y fue en medio de ese invierno emocional, cerca de un mes y medio después del entierro, cuando empecé a sentir náuseas. Al principio pensé que era la tristeza revolviéndome el estómago, pero el cuerpo de una mujer sabe. El retraso en la menstruación, la sensibilidad en el pecho. Hice el test de farmacia con las manos temblorosas, sola en el baño frío de azulejos azules. Positivo. Caí sentada al suelo, abrazando mis rodillas, llorando una mezcla de desesperación y milagro. Estaba embarazada de Javier. Una parte de él se había quedado conmigo. Era un regalo, sí, pero también era aterrador. Estaba sola, con 37 años, a punto de ser madre soltera en una sociedad que en aquella época todavía miraba con recelo a las mujeres en mi situación. Fue en este escenario de fragilidad extrema donde Ricardo entró en escena. No era un desconocido, era un colega de trabajo distante, alguien a quien veía en las cenas de empresa, siempre impecable, siempre educado, pero que nunca había despertado mi atención. Ricardo se enteró de la muerte de Javier y comenzó a aparecer. Primero fue un mensaje de pésame, luego una visita rápida para ver si necesitaba algo. A continuación, empezó a traer comida, a ofrecerse para resolver trámites burocráticos, a arreglar cosas en la casa. Era servicial, hablaba bajo, escuchaba mis llantos interminables sobre Javier sin quejarse. Poco a poco, fue ocupando los espacios vacíos de mi rutina. Se presentaba como un amigo, un ángel de la guarda enviado para cuidarme. Cuando le conté lo del embarazo, esperaba que se alejara. Al fin y al cabo, ¿quién quiere asumir el hijo de otro hombre, y más de un hombre fallecido, e involucrarse con una mujer emocionalmente destrozada? Pero la reacción de Ricardo fue digna de un actor de Hollywood. Recuerdo estar sentados en el sofá de mi salón, yo con los ojos hinchados sosteniendo el resultado. Él tomó mi mano, me miró a los ojos con una intensidad que confundí con amor y dijo: «Carmen, esto no es un problema, es una bendición. Siempre quise ser padre. Puedo cuidar de ti y de este niño. Puedo ser el padre que necesita». En aquel momento estaba tan desesperada por seguridad, tan atemorizada con la idea de criar un hijo sola en el mundo, que le creí. Creí que era un enviado de Dios. Creí que tenía un corazón lo suficientemente noble como para amar a un niño que no llevaba su sangre. No vi las señales. No vi cómo sutilmente comenzó a alejar a mis amigos, diciendo que necesitaba descansar. No vi cómo empezó a controlar mis finanzas, diciendo que no estaba en condiciones de pensar en dinero. Yo solo veía la mano extendida y la agarré con toda la fuerza que me quedaba. Con 5 meses de gestación, mi barriga ya despuntando, nos casamos. Fue una ceremonia civil, discreta, en el ayuntamiento. Yo llevaba un vestido crema holgado y él un traje gris impecable.
En las fotos de aquel día, si te fijas bien, mi sonrisa no llega a los ojos. Es una sonrisa de gratitud, de alivio, pero no de pasión. En cambio, su sonrisa era de posesión. Había conquistado a la viuda triste. Se había convertido en el héroe del pueblo, el hombre generoso que salvó a la pobre Carmen y a su huérfano. Los meses siguientes fueron una neblina de adaptación. Ricardo, al principio, mantenía la máscara. Venía conmigo a las consultas prenatales, me sostenía la mano durante las ecografías e incluso pintó la habitación del bebé de azul cielo. Pero había momentos, destellos breves, en los que la máscara se deslizaba. Recuerdo una noche en que el bebé dio una patada fuerte. Tomé la mano de Ricardo y la puse sobre mi barriga, emocionada. Siente, Ricardo. Es fuerte, dije, riendo. Sintió el movimiento, pero retiró la mano rápidamente, como si hubiera recibido una descarga. Sí, esperemos que saque mi inteligencia, ya que no tiene mi sangre, murmuró, dándose la vuelta para dormir. Aquello me heló, pero lo justifiqué. Pensé, es normal, debe tener sus inseguridades. Es difícil para un hombre criar al hijo de otro. Pasaba por alto sus actitudes porque necesitaba creer que había tomado la decisión correcta. Necesitaba que aquello funcionara. A medida que el parto se acercaba, la ansiedad de Ricardo crecía, pero no era la ansiedad de un padre expectante, era la de un inversor que quiere ver el retorno de su capital. Hablaba mucho sobre cómo sería el niño, cómo lo matricularía en los mejores colegios, cómo sería un atleta, un líder. Proyectaba en mi hijo, en el hijo de Javier, todas las frustraciones de su propia vida mediocre. Quería un trofeo para exhibir ante sus amigos en el club. Mi hijo va a ser el mejor, repetía. Y yo, ingenuamente, asentía, sin darme cuenta de que para Ricardo ser el mejor era la única condición para ser amado. Estaba ciega, ciega por el miedo, ciega por la gratitud, ciega por la necesidad de supervivencia. No me daba cuenta de que había metido a un zorro a cuidar del gallinero. Dormía al lado de un hombre que no me amaba a mí y mucho menos al bebé que llevaba dentro. Él amaba la idea de tener una familia perfecta de anuncio de margarina, amaba la imagen que yo le proporcionaba y, mal que me pesara, no sabía que esa imagen estaba a punto de hacerse añicos de la manera más cruel posible. Hoy, sentada aquí, bajo el aire acondicionado de este hospital de lujo, mirando al Ricardo destruido frente a mí, puedo ver claramente lo que no veía entonces. Veo la vanidad, el egoísmo, la pequeñez. Cuando preguntó, ¿dónde está tu hijo deficiente?, no solo intentaba ofenderme, estaba confesando su propio fracaso, porque él creía que un hijo con una discapacidad era el fin del mundo, mientras que yo descubrí que era solo el comienzo de un mundo nuevo. Su pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta. Mi mente regresó del pasado, aterrizando en el presente con el peso de un ancla. Respiré hondo, sintiendo el olor a limpieza clínica invadir mis pulmones, y preparé no mi voz, sino mi espíritu. El silencio de la recepción estaba a punto de romperse, pero no por mis palabras. El destino, ese caprichoso maestro de ceremonias, ya había dado la señal para la entrada del siguiente personaje. Y yo sabía que Ricardo no estaba preparado para lo que venía a continuación. La tormenta que él creó en el pasado estaba volviendo, pero esta vez, quien sostenía el paraguas era yo. Mientras miraba a Ricardo en aquella fría recepción, sintiendo el peso de su mirada sobre mí, mi mente viajó de vuelta a los meses finales de aquel embarazo, que en su momento parecía ser el pasaporte a mi felicidad. Es curioso cómo funciona la memoria. Puedo recordar con claridad el olor a pintura fresca en la habitación que preparamos para Mateo. Era un azul suave elegido por Ricardo, que insistía en que todo fuera de primera calidad. Traía catálogos de muebles, discutía sobre qué carrito de bebé era el más moderno, el más seguro, el que usaban los famosos. En aquel momento, confundía su vanidad con esmero. Miraba a aquel hombre organizando la fiesta de bienvenida para el bebé, invitando a los jefes y a los colegas influyentes, y pensaba, vaya, realmente quiere ser padre. Pero no me daba cuenta de que no estaba montando una habitación para un niño, estaba montando un escenario para su ego. Acariciaba mi barriga no para sentir la vida pulsar, sino para asegurarse de que su inversión crecía según lo planeado. Decía frases que en aquel entonces me parecían simplemente exigentes, pero que hoy veo como señales de alerta luminosas. Carmen, ¿estás comiendo bien? No quiero que este niño nazca débil. Tiene que ser robusto, tiene que tener presencia. O también, ya lo he matriculado en natación para bebés. Dicen que ayuda al desarrollo motor. Mi hijo nadará antes de andar. Nótese que siempre decía mi hijo cuando hablaba de los logros futuros. Pero cuando yo tenía alguna molestia o náuseas, decía, tu hijo te está dando la lata hoy. Esa sutil alternancia de pronombres ya delataba que solo quería la parte gloriosa de la paternidad.
La parte sucia, agotadora y humana, esa me la dejaba enteramente a mí. Yo, sumergida en la gratitud ciega de quien ha sido salvada de la viudez y la soledad, simplemente sonreía y asentía, intentando ser la esposa perfecta, la incubadora perfecta para el heredero que tanto idealizaba. Recuerdo la noche anterior al parto. Estábamos acostados y sentí una ansiedad mezclada con esa alegría profunda que solo una madre conoce. Tomé la mano de Ricardo y la puse sobre mi vientre, donde Mateo se movía despacio. Ya viene, Ricardo. Mañana nuestra vida cambia. Susurré. Él suspiró, un sonido pesado, y respondió. Ojalá tenga mis ojos, Carmen. Javier. Bueno, Javier era un hombre sencillo, pero quiero que este niño tenga mi mirada de vencedor. Aquello me dolió, pero tragué saliva. No quería estropear el momento. No quería admitir que estaba durmiendo al lado de un hombre que competía con un muerto. Mal sabía yo que en menos de 24 horas el color de los ojos del bebé sería la menor de las preocupaciones de Ricardo. Antes de llevarte a esa sala de partos y contarte el momento exacto en que mi cuento de hadas se convirtió en una película de terror, quiero hacer una pausa rápida aquí. Sé que muchas de las que me escucháis ya habéis sentido en la piel la presión de tener que ser perfectas, de tener que cumplir las expectativas imposibles de los demás. Si alguna vez te has sentido presionada por algo que no podías controlar, deja tu me gusta en este video. Es nuestra forma de decirnos unas a otras que no estamos solas en este viaje. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor verdadero impone condiciones? Leeré cada respuesta con mucho cariño. Ahora respira hondo conmigo, porque vamos a entrar en el día que dividió mi vida en un antes y un después. El trabajo de parto comenzó de madrugada, intenso y rápido. Fuimos a la maternidad privada que cubría el seguro médico de Ricardo, la mejor de la ciudad. Él estaba eufórico, grabándolo todo, haciendo bromas con las enfermeras, actuando como el padre del año. Hablaba alto por los pasillos. Hoy nace el campeón. Yo, entre una contracción y otra, intentaba mantener la sonrisa, pero sentía una punzada de miedo que no sabía explicar. Instinto de madre, quizás. El parto fue natural. Recuerdo la fuerza que hice, el sudor, el ánimo del equipo médico, y entonces el llanto, ese llanto agudo y liberador que anuncia la vida. El médico levantó al bebé, a mi Mateo. Era pequeño, sonrosado, cubierto de esa vernix blanca que protege la piel. Mi corazón explotó de amor. Extendí los brazos, desesperada por sentirlo, pero hubo un silencio extraño en la sala. No un silencio total, sino una pausa. El obstetra intercambió una mirada rápida con el pediatra. La sonrisa de Ricardo, que sostenía la cámara, vaciló. ¿Qué pasa? ¿Por qué os estáis mirando?, preguntó, con la voz ya cargada de una irritación latente. El pediatra tomó a Mateo, lo limpió rápidamente y lo acercó a mí. Pero antes de entregármelo, miró a Ricardo y dijo con una calma profesional. Padre, madre, el bebé está estupendamente, respira bien, es fuerte, pero hemos notado algunas características fenotípicas que sugieren una condición genética. Necesitamos hacer el cariotipo para confirmarlo, pero todo indica que tiene trisomía del 21. Ricardo bajó la cámara lentamente. ¿Qué? ¿De qué está hablando?, preguntó ásperamente. Síndrome de Down, respondió el médico suavemente. El mundo se detuvo. Miré a mi hijo. Vi sus ojitos almendrados, el pliegue en la palma de la mano, la nuca un poco más plana. ¿Y sabes lo que sentí? Amor. Un amor abrumador, protector, feroz. Era mío. Era perfecto en su singularidad. Lo apreté contra mi pecho y besé su frente húmeda. Hola, mi amor. Hola, Mateo. Mamá está aquí. Lloré de emoción. Pero entonces miré a un lado, y lo que vi en los ojos de Ricardo no fue amor, ni miedo, ni duda. Fue asco. Fue una repulsión visceral, como si yo estuviera sosteniendo algo contagioso, algo sucio. Retrocedió un paso, chocando la espalda contra la pared fría de azulejos. Eso no es mío, dijo, con la voz temblorosa de rabia. Eso no puede ser mi hijo. Dijiste que estaba sano, Carmen. Me has mentido. Las enfermeras lo miraron escandalizadas. Señor, cálmese, pidió el médico. Pero Ricardo estaba fuera de sí. Su vanidad había sufrido un golpe mortal. El trofeo que esperaba exhibir estaba roto. «No voy a criar a un retrasado», gritó. Y esa palabra resonó en la sala de partos como un disparo. Tapé los oídos de mi bebé, como si pudiera protegerlo de esa violencia verbal en sus primeros minutos de vida. Ricardo salió de la sala dando un portazo, dejándome allí con mi hijo en brazos, y el corazón hecho añicos. En ese momento, supe que mi matrimonio había terminado, solo que no sabía que el calvario no había hecho más que empezar. Los días en el hospital fueron de una soledad humillante. Ricardo apareció solo para pagar la cuenta y llevarme a casa, cumpliendo con una obligación social para que los demás no hablaran. No miró a Mateo en el coche.
El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración entrecortada. Conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, mirando fijamente a la carretera, negándose a girar la cara hacia el portabebés en el asiento trasero. Llegamos a casa, y aquella casa bonita, que yo creía que sería nuestro hogar, parecía ahora un mausoleo. Cargó mi maleta, la dejó en el salón y dijo, sin mirarme a los ojos, voy a dormir en el cuarto de invitados. Su llanto me irrita. Y subió las escaleras. Los 10 meses siguientes fueron sin duda el periodo más sombrío de mi existencia. Vivía como un fantasma dentro de mi propia casa. Ricardo se convirtió en un extraño hostil. Dejó de invitar a amigos. Dejó de contestar al teléfono de casa cuando él estaba cerca. Sentía vergüenza. Una vergüenza profunda y enfermiza por la existencia de Mateo. Si alguien le preguntaba por la calle, ¿y el bebé? ¿Cómo está? Respondía secamente, «Está bien», y cambiaba de tema. Nunca, ni una sola vez, cogió a Mateo en brazos. Pasaba junto a la cuna como si fuera un mueble no deseado que no sabía cómo tirar. ¿Y Mateo? Mateo era un ángel. Era un bebé tranquilo, que sonreía con facilidad, que me miraba con una dulzura que parecía decir, «Tranquila, mamá, todo va a salir bien». Pero su desarrollo era un poco más lento, como era de esperar. Tardó más en sostener la cabecita. Tenía una hipotonía muscular que dejaba su cuerpo blandito. Eso requería fisioterapia, estimulación, dedicación, y cada vez que le pedía dinero a Ricardo para pagar una sesión de terapia, él bufaba. ¿Para qué? ¿Para qué gastar dinero en eso, Carmen? No va a convertirse en atleta, no va a ser ingeniero. Estás tirando el dinero a la basura, intentando arreglar lo que nació estropeado. Cada una de esas frases era una puñalada. Me tragaba el llanto. Cogía el dinero que él tiraba sobre la mesa y me iba. Me iba porque mi hijo dependía de mí. Yo era la única barrera entre Mateo y el desprecio total. La rutina en casa se volvió insoportable. Ricardo empezó a llegar cada vez más tarde, oliendo a alcohol y a perfume barato. Buscaba motivos para discutir. Si la cena no estaba lista a la hora exacta, era un escándalo. Si Mateo lloraba por un cólico, él gritaba desde la otra habitación. «Calla a ese niño. Necesito dormir. Yo trabajo para mantener esta desgracia». Pasaba las noches paseando por la casa con el bebé en brazos, susurrando nanas, intentando ahogar cualquier sonido que pudiera despertar la furia del padre. Me convertí en una sombra, delgada, con ojeras profundas, viviendo en un estado de alerta constante. Sabía que aquello no podía durar, pero el miedo a no tener a dónde ir me paralizaba. No tenía familia cerca, no tenía ahorros, había dejado mi trabajo a petición suya. Estaba atrapada. Pero el destino tiene una manera curiosa de empujarnos cuando nos negamos a saltar. La ruptura final ocurrió una noche de martes. Una noche que quedó grabada en mi piel. Era verano, y una de esas tormentas tropicales se desplomó sobre la ciudad. Relámpagos cortaban el cielo, truenos hacían temblar las ventanas. Mateo, con 10 meses, tenía fiebre, lloraba, irritado por una otitis. Yo estaba agotada, caminando de un lado para otro en el salón, intentando calmarlo. La puerta principal se abrió con violencia. Ricardo entró empapado, con los ojos rojos y vidriosos. No estaba solo borracho, estaba decidido. Miró a Mateo llorando y soltó una risa seca, sin humor. Se acabó, dijo, simplemente. Se acabó. ¿Se acabó el qué, Ricardo?, pregunté, abrazando a mi hijo con más fuerza, sintiendo su cuerpecito febril contra el mío. Caminó hasta la mesa de centro, pateó un juguete de Mateo que estaba en el suelo y gritó. «¡Se acabó esta vida mediocre! Se acabó llegar a casa y encontrar a esta cosa defectuosa llorando». Yo no me casé para esto, Carmen. Me casé para tener una familia de anuncio, para tener un hijo al que pudiera llevar al club, no uno al que tenga que esconder. Sus palabras me golpearon, pero esta vez algo cambió. El miedo dio paso a una furia fría. «No es una cosa, Ricardo. Es tu hijo. Es un ser humano y está enfermo. Necesita medicinas, no tus gritos», respondí, con la voz firme por primera vez en meses. Ricardo se detuvo, sorprendido por mi reacción, y entonces su rostro se contrajo en puro odio. «¿Mi hijo? Nunca. Eso es hijo de ese muerto. Es un castigo que te dejó, y yo me he cansado de pagar por ese castigo». Fue a la habitación y oí el ruido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Volvió con una maleta mía, una maleta vieja que había traído de mi casa de soltera, y empezó a tirar mi ropa dentro de cualquier manera. «¿Qué estás haciendo?», grité. «Liberándote, Carmen, y liberándome a mí también. Fuera. Ahora. Os quiero a ti y a ese niño fuera de mi casa hoy mismo», gruñó, lanzando la maleta abierta en medio del salón. Miré por la ventana. La lluvia caía como una cortina sólida. «Ricardo, está diluviando».
Mateo tiene fiebre. Ten piedad. Mañana nos vamos. Déjanos dormir aquí solo esta noche, imploré. No por mí, sino por mi bebé. Él se acercó a mí, el olor a alcohol invadiendo mi nariz, y dijo las palabras que sellaron nuestro destino. ¿Piedad? ¿Quién tuvo piedad de mí cuando me diste un hijo inútil? Apáñatelas, Carmen. Eres tu madre, ¿no? Pues protege a tu cría, pero no bajo mi techo. Me agarró del brazo y me empujó hacia la puerta. Cogí el bolso del bebé, metí la cartera y algunos documentos, cogí un abrigo y envolví a Mateo lo mejor que pude. Él abrió la puerta principal y el viento frío invadió el cálido salón. «¡Vete!», gritó por encima del sonido del trueno. «Vete y no vuelvas. Y ni se te ocurra pedirme una pensión alimenticia para criar a... Eso. Si tienes algo de dignidad, desaparece de mi vida». Lo miré una última vez. No vi a un marido, no vi a un hombre, vi a un monstruo pequeño y asustado de su propia sombra. «Te arrepentirás», Ricardo dije, mi voz baja pero clara. «Un día. Necesitarás a este inútil. Y ese día, que Dios se apiade de ti, porque tú no la has tenido de nosotros». Me cerró la puerta en la cara. El sonido del cerrojo girando fue el sonido más definitivo que he oído jamás. Estaba en la acera, bajo la lluvia torrencial, con el agua helada empapando mi ropa y la manta de Mateo en segundos. El bebé lloró fuerte, asustado por el ruido y el frío. Lo apreté contra mí, intentando crear un caparazón con mi propio cuerpo. La calle estaba desierta, oscura, inundada. No tenía coche, no tenía paraguas, no tenía a dónde ir. Las lágrimas calientes corrían por mi rostro, mezclándose con la lluvia fría. Me sentí como una basura. Sentí que había fracasado como mujer y como madre por haber elegido a aquel hombre. Caminé hasta la parada de autobús más cercana, que tenía una marquesina precaria de metal agujereado. Me senté en el banco de cemento helado, temblando incontrolablemente. Mateo sollozaba en mi regazo, la fiebre haciendo que su piel ardiera. Miré aquella calle vacía, las luces de las casas donde familias normales dormían calentitas, y sentí un dolor tan profundo que pensé que se me rompería el pecho. Pero entonces miré el pequeño rostro de mi hijo. Dejó de llorar por un instante y me miró. Sus ojos almendrados, profundos e inocentes parecían brillar en la penumbra. Puso su manita minúscula en mi cara mojada. En ese toque, en ese gesto tan pequeño y tan inmenso, algo sucedió. La Carmen sumisa, la Carmen que aceptaba migajas, murió allí, en esa parada de autobús, y en su lugar nació una leona. Me sequé las lágrimas con la manga de la blusa empapada. «Vamos a salir de esta». Hijo, le susurré a él y a mí misma. Él cree que nos ha destruido, pero solo nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Seré padre y madre para ti. Te daré el mundo, Mateo. Y un día, ese hombre mirará hacia arriba y nos verá volar tan alto que se mareará solo de mirar. Pasé la noche allí, abrazada a mi hijo, esperando el amanecer. El frío era terrible, el hambre empezaba a apretar, y el miedo al futuro era un gigante frente a mí. Pero yo tenía algo que Ricardo nunca tendría. Tenía amor y tenía un motivo. Mientras la lluvia amainaba y el cielo comenzaba a teñirse de gris con la llegada del día, hice una promesa silenciosa. Prometí que transformaría cada humillación en un peldaño, que transformaría cada no en combustible. Ricardo me había echado de casa, pero me había devuelto a mí misma. El día amaneció gris, pero para mí era el inicio de mi vida real. Me levanté con el cuerpo dolorido, la ropa pesada de agua, pero con el alma ligera de quien ya no le debe nada a nadie. Cogí el primer autobús que pasó, sin saber exactamente a dónde iba, pero sabiendo que cualquier lugar lejos de Ricardo era el paraíso. Miré por la ventana del autobús, viendo la ciudad despertar, y acaricié la cabecita de Mateo. «¡Vamos allá!», mi doctor dije, sin saber cuán profética sería esa frase. Nuestra historia empieza ahora. Y mal sabía yo que aquel bebé frágil en mi regazo llevaba dentro una mente brillante que, años después, haría temblar de vergüenza a ese mismo hombre arrogante. El viaje sería duro. Ay, vaya si lo sería. Pero estaba dispuesta a caminar sobre brasas si era necesario. Ricardo había sembrado vientos, y la tempestad que iba a cosechar apenas comenzaba a formarse, lejos de sus ojos, en el silencio de mi lucha diaria. La realidad de la mañana siguiente a la expulsión no tuvo nada de poético. Fue fría, dura y numérica. Tenía 39 años, 40 euros en la cartera, una maleta de ropa húmeda y un bebé con fiebre. Conseguí una habitación en el patio trasero de la casa de una viuda llamada Doña Elvira, que aceptó alquilarme el espacio sin aval, solo con el pago por adelantado de lo poco que tenía. La habitación era un cuadrado de cemento pulido, con un fregadero en una esquina y un baño minúsculo en la otra. No había muebles,
Aquella primera semana dormimos en un colchón de espuma fino que la propietaria me prestó, extendido directamente en el suelo. Fue allí, en ese escenario de escasez absoluta, donde decidí que no habría espacio para lamentos. Ricardo se había quedado con la comodidad, pero yo me había quedado con la responsabilidad, y la responsabilidad no se delega. Empecé a trabajar al día siguiente. No había tiempo para elegir una carrera. Conseguí 3 limpiezas fijas en casas de familia, y por la noche hacía bocadillos para vender en bares de la zona. Mi rutina comenzaba a las 4 de la mañana. Dejaba a Mateo con una vecina que cobraba poco por cuidar niños. Cogía 2 autobuses abarrotados, y pasaba el día fregando suelos, limpiando baños y tragando sapos de patronas que se quejaban de una mota de polvo en el rincón de una estantería. Mis manos, que antes solo tecleaban en oficinas, se endurecieron. La piel se agrietó por la lejía y los dolores de espalda se convirtieron en una compañera constante. Pero el dinero entraba, poco, contado, sudado, pero era nuestro. No le debíamos nada a nadie, y mucho menos a Ricardo. Mateo crecía en ese ambiente. Su salud requería cuidados. El síndrome de Down traía consigo una baja inmunidad, otitis recurrentes, la hipotonía muscular que lo dejaba blandito. Pasaba noches en colas de centros de salud públicos, esperando atención para fiebres altas, sosteniéndolo en brazos durante horas. Su desarrollo motor era lento. Tardó en sentarse solo. Tardó casi 2 años en dar sus primeros pasos firmes. Quien mirara desde fuera solo veía la discapacidad. Veía al niño que babeaba un poco más, que tenía la lengua protruida, que parecía retrasado. Pero dentro de nuestra humilde habitación, empecé a notar algo que no encajaba con lo que los médicos decían sobre sus limitaciones. A los 3 años, Mateo no decía muchas palabras, pero tenía una concentración asombrosa. Pasaba horas mirando las etiquetas de los envases, periódicos viejos que yo traía de las limpiezas, letreros en la calle. Yo pensaba que le gustaban los colores. Un día estaba separando facturas para pagar y dejé una caja de un medicamento sobre la cama. Él cogió la caja, me miró y dijo, con una dicción algo pastosa pero perfectamente comprensible: paracetamol. Me detuve. Pensé que había oído mal. Cogí otra caja. ¿Y esto, hijo? Leyó. Dipirona sódica. Mi hijo, que apenas sabía correr sin tropezar, estaba leyendo términos farmacéuticos a los 3 años. No fue un milagro, fue un hecho. Lo llevé a una logopeda del centro de salud y le conté lo ocurrido. Ella dudó. Pensó que le había enseñado a memorizarlo. Pero cuando le mostró tarjetas con palabras aleatorias y él las leyó todas, su expresión cambió del escepticismo al asombro. Nos derivaron a una evaluación neuropsicológica en una universidad pública. Fueron meses de pruebas. El resultado llegó en un informe técnico y detallado. Mateo tenía doble excepcionalidad. Poseía la trisomía del 21, pero también tenía altas capacidades, superdotación. Su cerebro procesaba información a una velocidad muy superior a la media, aunque su cuerpo no lo acompañara. Era la mente de un Fórmula 1 atrapada en el chasis de un 600. Este descubrimiento cambió nuestra estrategia de supervivencia. Entendí que la única salida de aquella pobreza, la única venganza contra el destino que Ricardo nos impuso, era el cerebro de Mateo. La entrada en el colegio, sin embargo, fue una guerra burocrática. Los colegios públicos del barrio no querían aceptarlo o querían ponerlo en clases solo de recreo. Luché. Imprimí la ley de inclusión. Llevé el informe de altas capacidades. Di un golpe en la mesa de la dirección de enseñanza. Conseguí matricularlo en la enseñanza ordinaria. Y ahí empezó el infierno social. Los niños se burlaban de su apariencia, de su habla arrastrada. Volvía a casa callado, a veces con el material escolar escondido o roto. Pero Mateo tenía una resiliencia lógica. No respondía con agresión, respondía con hechos. A los 7 años, ya sabía la materia de quinto de primaria. Mientras sus compañeros memorizaban la tabla de multiplicar, él hacía cálculos mentales complejos. Los profesores, inicialmente reacios, se vieron obligados a rendirse a la evidencia. Corregía errores en los libros de texto. Explicaba el ciclo del agua mejor que la profesora de ciencias. A los 10 años, el colegio propuso la aceleración de curso. Saltó 2 años. A los 12, saltó otro más. Era un niño con síndrome de Down en medio de adolescentes típicos, pero académicamente estaba años luz por delante. Nuestra rutina era militar. Yo trabajaba el doble para comprar libros de segunda mano. Mateo no tenía videoconsola. No tenía móvil de última generación. No tenía ropa de marca. Tenía acceso a la biblioteca pública y un ordenador viejo que nos donaron, donde veía clases online de biología y química. Desarrolló una obsesión por el cuerpo humano.
Decía que quería entender por qué su cuerpo era diferente. Voy a arreglar los fallos, mamá, decía, concentrado en los libros de anatomía, que eran demasiado pesados para sus brazos, pero ligeros para su mente. A los 16 años, decidió presentarse a la selectividad para estudiar medicina. La familia de doña Elvira se rió. Decían que estaba engañando al niño, que nunca aprobaría, que su coordinación motora no le permitiría ser médico. Hice oídos sordos. Mateo estudiaba 14 horas al día. Pegaba resúmenes de química en las paredes del baño. Escuchaba audiolibros mientras comía. Memorizó compendios enteros. El día de la EBAU, en la Universidad Complutense, una de las más concurridas del país, lo acompañé hasta la puerta. Llevaba una camiseta blanca sencilla y vaqueros. La gente lo miraba de reojo. Un guardia de seguridad llegó a preguntarle si estaba en el lugar correcto, pensando que haría un examen para alguna plaza de cupo de discapacidad intelectual severa. Mateo simplemente mostró su documento y entró. El resultado silenció a todo el mundo. Mateo aprobó con la tercera mejor nota de acceso de su convocatoria. Tercer puesto en medicina, compitiendo con estudiantes de colegios de élite, que habían tenido clases particulares carísimas toda su vida. Cuando su nombre salió en la lista, no lloré de emoción poética. Sentí el alivio de quien ha ganado una apuesta de alto riesgo, pero la admisión fue solo el comienzo de la batalla real. La Facultad de Medicina es un ambiente elitista y cruel. El primer año fue brutal. Algunos profesores se negaban a preguntarle en clase, pensando que retrasaría el ritmo. En las clases de anatomía, su coordinación motora fina era un problema. Le temblaban las manos para usar el bisturí. Fue entonces cuando Mateo demostró de qué estaba hecho. Sabía que no sería un cirujano plástico o alguien que necesitara una destreza manual extrema. Se centró en el diagnóstico, en la clínica, en la neurociencia, compensaba la dificultad manual con un conocimiento enciclopédico. En tercer año, durante una visita a planta en el hospital universitario, un catedrático humilló a un grupo de alumnos preguntando por un caso raro de una enfermedad autoinmune. Nadie sabía. Mateo, desde el fondo, levantó la mano y describió el síndrome, el tratamiento, la dosis del medicamento y los efectos secundarios, citando un artículo que había salido la semana anterior en una revista médica internacional. El profesor se quedó mudo. A partir de ese día, el alumno con síndrome de Down se convirtió en el genio de la clase. Yo seguí trabajando duro para cubrir los costes indirectos de la carrera. Fonendoscopio, batas, libros, transporte. Vendí tartas. Hice limpiezas hasta que mis articulaciones gritaron. Cuidé de ancianos los fines de semana. Envejecí rápido en esos 6 años. Mi pelo encaneció, las arrugas aparecieron, el cansancio se instaló en mis huesos, pero cada vez que veía a Mateo de blanco, saliendo de casa a las 5 de la mañana para una guardia, sabía que la inversión estaba pagada. No faltó ni un solo día. No se quejó de cansancio ni una sola vez. Tenía un objetivo claro: ser el mejor, no por vanidad, sino para demostrar que la competencia no tiene rostro. La graduación tuvo lugar hace 2 meses. No fue un evento cualquiera. Cuando llamaron su nombre para recibir el diploma, el auditorio entero se puso en pie. No por lástima, sino por respeto. Se graduó con matrícula de honor entre los mejores alumnos de la década. Ver a mi hijo, aquel bebé rechazado bajo la lluvia, sosteniendo el título verde, recitando el juramento hipocrático, fue la confirmación material de mi victoria. Aprobó directamente el examen MIR para la especialidad de neurología clínica, en el hospital de mayor referencia de Madrid, el mismo lugar donde estábamos ahora. Y es aquí donde volvemos a la fría recepción. Ricardo no tenía ni idea de esta trayectoria. Para él, el tiempo se detuvo la noche en que nos echó. Creía que su genética era el único factor determinante para el éxito. Y como Mateo tenía una alteración cromosómica, decretó el fracaso del niño antes incluso de que lo intentara. Ricardo desconocía las noches de estudio, la disciplina militar, la inteligencia que superaba la de cualquier persona normal en esa sala. Desconocía que la carga se había convertido en la mayor autoridad médica de esa guardia. Miré el reloj de la pared. Eran las 10:15 de la mañana. La guardia del doctor Mateo en el ala de triaje de casos complejos comenzaba exactamente a las 10. Ricardo estaba allí porque su caso era grave, y necesitaba la firma de un especialista para autorizar un procedimiento de alto coste o un ingreso específico, algo que su seguro médico, ahora decadente, estaba bloqueando. Estaba allí, dependiendo de la buena voluntad del médico jefe. ¿No vas a responderme, Carmen?, insistió Ricardo, golpeando la punta del bastón en el suelo, impaciente con mi silencio. ¿Dónde metiste al chaval? ¿En algún centro del gobierno? ¿O vive todavía a tu costa gastando lo poco que debes ganar? Su voz subía de tono, atrayendo más miradas.
Quería humillarme públicamente para sentirse un poco más grande, ya que la enfermedad lo estaba haciendo sentir minúsculo. Me acomodé en la silla, crucé las piernas y lo miré directamente a sus ojos amarillentos. Mateo no está en un centro, Ricardo, y no vive a mi costa. De hecho, hoy paga él mis facturas. Me ha comprado mi casa. Él cuida de mí. Ricardo soltó una carcajada ronca, un sonido feo que terminó en tos. ¿Paga tus facturas haciendo qué? ¿Vendiendo caramelos en un semáforo? ¿Pidiendo limosna en internet con una historia triste? En ese preciso instante, el sonido de un bip resonó en el mostrador de recepción. La enfermera jefa, una mujer seria que yo conocía bien, se levantó y miró en nuestra dirección. Las puertas dobles del área restringida se abrieron con un suspiro hidráulico. El pasillo se iluminó. Pasos firmes, rítmicos, resonaron en el suelo. No eran pasos arrastrados. Eran pasos de quien tiene prisa y un propósito. Un hombre joven salió de allí, alto, con una postura impecable, bata blanca con el escudo del hospital bordado en el bolsillo, un fonendoscopio Littmann colgado del cuello. Sostenía una tablilla de aluminio y comentaba algo serio con dos residentes que lo seguían, anotando cada una de sus palabras. Tenía rasgos físicos del síndrome de Down. Sí, pero eran solo detalles ante el aura de autoridad que emanaba. Se detuvo en el centro de la recepción. Buscó con la mirada y me encontró. El rostro serio se iluminó con una sonrisa profesional, pero llena de afecto. Mamá dijo con la voz firme y grave de un hombre adulto. Disculpa la tardanza. La visita en la UCI se ha alargado un poco. El caso de la cama 3 requería una punción lumbar de emergencia. Caminó hacia mí, ignorando por completo al hombre viejo y encorvado a mi lado. Ricardo dejó de reír. Su boca se abrió ligeramente. Sus ojos iban de mi rostro al rostro del médico, intentando conectar los puntos, intentando comprender lo imposible. Mateo me besó en la frente y luego se giró hacia la enfermera. Sandra, ¿dónde está el historial del paciente prioritario que ha enviado regulación? El tal Ricardo Vasconcelos. Su cuadro renal es crítico. Necesito evaluarlo ahora. A Ricardo se le cayó el bastón. El ruido de la madera golpeando el mármol fue el único sonido en la sala. Miró la tarjeta de identificación que colgaba del cuello del médico. Doctor Mateo M., jefe de residentes, neurología clínica. Leyó el nombre, leyó el cargo, y miró el rostro del hijo que arrojó a la lluvia. El hijo al que llamó inútil. El hijo que ahora sostenía su vida en una tablilla de aluminio. ¿Tú? Susurró Ricardo, el color desapareciendo de su ya pálido rostro. No puede ser. Mateo finalmente miró al hombre sentado. No retrocedió, no tembló, se ajustó las gafas, miró la ficha técnica en su mano, y luego miró a los ojos de su padre biológico, con la frialdad técnica de un cirujano evaluando un tejido necrosado. ¿Ricardo Vasconcelos? Preguntó con un tono de voz pulcro pero distante. Soy el doctor Mateo. Seré el responsable de su caso a partir de ahora. Por favor, acompáñeme. Aquel momento no fue solo un reencuentro, fue la inversión total de la balanza de poder. El gigante se había convertido en hormiga, y la hormiga se había convertido en el gigante. Vi a Ricardo intentar levantarse, las piernas temblándole. No por la enfermedad, sino por el shock. Necesitó apoyarse en el mostrador. Me miró, buscando algún tipo de explicación, algún tipo de socorro. Pero yo simplemente sonreí, una sonrisa tranquila, y señalé hacia la consulta. Ve, Ricardo. El doctor te está esperando. Y dale gracias a Dios, porque es el mejor médico que tiene este hospital. El camino estaba abierto para el desenlace. No habría gritos, no habría escándalo. Solo habría la realidad desnuda y cruda de la competencia venciendo al prejuicio. Ricardo estaba a punto de entrar en la consulta del hijo que rechazó. Y yo sabía que la consulta que tendría lugar allí dentro trataría mucho más que de riñones o hígado. Trataría el alma podrida de un hombre que necesitó perderlo todo para entender el valor de lo que tiró a la basura. El acto final estaba comenzando, y yo estaba en primera fila para ver cómo se hacía justicia, no con venganza, sino con excelencia. El silencio que se instaló en la recepción tras las palabras de Mateo fue tan denso que podía oír el zumbido del aire acondicionado y la respiración corta y ruidosa de Ricardo. Él seguía paralizado, agarrado al borde del mostrador de mármol con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos estaban blancos. La ironía de la vida no solo había llamado a su puerta, la había derribado con la fuerza de un huracán. El hombre que siempre se había jactado de su genética superior, de su salud impecable y de su éxito material, ahora era una carcasa trémula ante un joven que intentó borrar de la existencia. Mateo no esperó una reacción emocional. Como médico, no tenía tiempo para dramas que no fueran clínicos. Hizo una señal para que Ricardo lo siguiera hasta la sala de exploración.
Yo caminé justo detrás, manteniendo una distancia respetuosa, pero queriendo ser testigo del cierre de aquel ciclo. Dentro de la consulta, el ambiente era aséptico, iluminado por luces blancas que no dejaban margen para sombras o mentiras. Mateo se sentó detrás de su mesa, abrió el historial digital y comenzó a dictar notas con una voz monótona y profesional. Su cuadro de insuficiencia renal es avanzado, señor Ricardo. Los análisis muestran que la negligencia con el tratamiento de la diabetes ha llevado a un fallo casi total de las funciones renales. Además, la neuropatía en las piernas explica la dificultad de locomoción, dijo Mateo, sin apartar los ojos de la pantalla. Ricardo, sentado en la silla del paciente, parecía haberse encogido. Miraba a Mateo con una mezcla de pavor y una esperanza súbita y oportunista. Mateo, hijo mío, comenzó Ricardo, con la voz quebrada, intentando buscar una conexión que él mismo destruyó. Yo no sabía. No imaginé que tú... Lo siento tanto. Mateo dejó de teclear. Levantó la vista y miró fijamente a Ricardo. No había odio en su mirada, solo una distancia oceánica. Señor Ricardo, vamos a establecer los términos aquí para que el tratamiento sea eficaz. Yo soy su médico. Usted es mi paciente. Esa es la relación que tenemos. Usted no está aquí por ser mi padre, porque mi padre, Javier, murió antes de que yo naciera. Usted está aquí porque este hospital no niega ayuda a nadie, y mi ética me obliga a dar lo mejor de mí por cualquier ser humano, independientemente de quién sea o de lo que haya hecho. Ricardo bajó la cabeza y una lágrima solitaria rodó por su rostro surcado. Intentó argumentar. Dijo que la mujer por la que me cambió lo había abandonado en cuanto el dinero se acabó y la enfermedad se agravó. Dijo que estaba solo, que no tenía a nadie que lo cuidara en sus sesiones de hemodiálisis. Buscaba piedad. Buscaba el perdón que le facilitara la vida ahora que estaba en su final. Yo, apoyada en la pared de la consulta, sentía solo un profundo alivio. No era placer por su sufrimiento. Era la constatación de que el destino había sido justo. La carga que él descartó era ahora la única mano extendida en su dirección, pero era una mano profesional, no una mano de sumisión. La consulta continuó de forma técnica. Mateo prescribió los medicamentos, programó el ingreso y dio las indicaciones necesarias. Actuó con una nobleza que Ricardo jamás comprendería. Al final, Mateo se levantó. Guardó el bolígrafo en el bolsillo de la bata y dijo: «El equipo de enfermería lo acompañará a la habitación. Pasaré visita mañana temprano. Que tenga una buena tarde, señor Ricardo». Salimos de la consulta y volvimos a la recepción. Un enfermero se llevó a Ricardo en una silla de ruedas, pareciendo un hombre derrotado por su propia historia. Miré a mi hijo, ahora de pie a mi lado, y vi al hombre extraordinario que había ayudado a construir. Me abrazó por el costado, besó la parte superior de mi cabeza y suspiró. «Está todo bien, mamá. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Él es solo un paciente que necesita ayuda, y voy a ayudarlo, pero nunca será parte de nuestra familia». En ese momento, entendí la lección final de todo este viaje. El abandono de Ricardo aquella noche de tormenta, 22 años atrás, no fue una desgracia. Fue el mayor regalo que la vida podría haberme dado. Si él se hubiera quedado, Mateo nunca habría florecido de esta manera. Ricardo habría sofocado el brillo de mi hijo con sus prejuicios y su amargura. Me habría mantenido pequeña, insegura e infeliz. Su no fue el sí de Dios para nuestra victoria. El destino quitó los escombros para que pudiéramos construir un palacio de amor y dignidad. Salimos juntos del hospital. El sol de Madrid brillaba con fuerza, reflejándose en los cristales de los edificios. Teníamos una cena de celebración programada, una celebración por la nueva etapa en la carrera de Mateo. Lo miré, su sonrisa tranquila, y sentí que mi misión estaba cumplida. Ricardo se quedaría allí, recibiendo el tratamiento técnico y humano que Mateo daría a cualquier desconocido, cosechando la soledad que sembró durante 2 décadas. Nosotros, en cambio, seguiríamos hacia la luz. La vida es realmente perfecta en sus ajustes. No exige venganza, exige simplemente que sigamos caminando con integridad. El mal se destruye solo, mientras que el bien echa raíces profundas y da frutos dulces. Soy Carmen, y hoy sé que el mejor lugar del mundo está aquí, al lado de quienes nos quieren, sin condiciones ni peros. Compartir el final de mi historia contigo me trae una paz inmensa. Espero que de alguna manera mi trayectoria y la de Mateo sirvan de luz para tus días más difíciles. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando ahora, y qué hora marca el reloj ahí en tu ciudad. Me encantará saber que hemos estado juntas en este momento. Un beso cariñoso en tu corazón, y nunca lo olvides. A veces lo que parece un abandono es en realidad una gran liberación. Que Dios te bendiga.